Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos de Uruguay al Mundo. En el día de hoy vamos a continuar analizando el tema que hemos venido charlando tanto con Ezequiel como con Luis, como Carlos. Y hoy tenemos la fortuna y la alegría de recibir una colaboración de un canal amigo de México que se va a presentar ahora a continuación. Y vamos a hacer cuatro de los que hoy vamos a hablar acerca de la sana doctrina, de seguir analizando el Nuevo Testamento a estos temas tan importantes que es para todo cristiano. Hoy, hermanos y hermanas, gente de YouTube, vamos a continuar analizando la sana doctrina en Cristianos de Uruguay al Mundo. La bienvenida a Carlos Acosta y a Luis Taveira y a Ricardo Esquivel. Pero Carlos, ¿cómo andan? Luis, ¿cómo andan? Gracias, Bien, ustedes. Ricardo, bienvenidos a Cristianos de Uruguay al Mundo. Vamos a mostrar una diapositiva a continuación para dar la bienvenida. Ricardo pertenece a un canal de YouTube que se llama Indagando el Contexto. Así que, Ricardo, bienvenidos a Cristianos de Uruguay al Mundo. Hola, ¿cómo están a todos ustedes? Y bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Ricardo Esquivel, soy de México y tengo un canal donde hacemos exégesis bíblica, se llama Indagando el Contexto. Soy un estudiante de Biblia hebrea, también del Nuevo Testamento, y pues bueno, aquí estoy para aportar en lo que se pueda y para aprender también. Así es que muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, y charlar acerca sobre un tema tan importante como es la sana doctrina. Háblanos un poco de tu canal, Ricardo. Sí, a mí el creador me habló hace años, bueno, me llamó a la verdad de la escritura. Yo nunca había pisado un púlpito, ni una iglesia, ni nada. Yo estaba totalmente en el mundo. Por circunstancias de la vida, el creador y en su misericordia me llamó a la escritura y bueno, ya llevo unos años estudiando la Biblia y decidí abrir mi canal hace aproximadamente unos 8 o 9 meses. Y bueno, repito, yo soy un estudiante, expongo temas bíblicos, tratamos de hacer hermenéutica, exégesis, y bueno, yo siempre digo, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Mi canal básicamente va de eso, de estas enseñanzas, vamos a decir así, sin dogma, lo he de decir así, ¿no? Donde se aceptan distintas maneras de pensar, distintos pensamientos. Por supuesto, no se promueve el pecado, ni la soberbia, ni nada por el estilo, pero también estamos abiertos a que las personas tengan otras opiniones. A pesar de que yo estudio Biblia hebrea, no hay que confundirse, yo no pertenezco a raíces hebreas como tal, digamos, no tengo nada en contra de ellos, todo bien, yo considero a mis hermanos, a los cristianos, a los de raíces hebreas, claro que sí, pero bueno, yo no, digamos que no sigo judaísmo. Siempre me gusta aclarar esto para que no se vaya a malinterpretar. Entonces, sí, en mi canal hacemos estos estudios, estos análisis, uso mi libertad de expresión, tratando de predicar el evangelio del reino. Creemos, en mi canal, yo creo que la palabra del apóstol Pablo, de los discípulos, de Yeshua, de Jesús, son verdaderas y pienso que armonizan perfectamente bien con el Antiguo Testamento, con el Tanaj, también con la Torá, obviamente que está dentro del Tanaj. Eso es mi canal, así es que bueno, eso mis hermanos. Muchas gracias, entonces, queda abierta la invitación para hacer un mano a mano, para charlar algunos temas, igual acá vamos a hablar con los hermanos acerca de profundizar el contexto y la interpretación de las palabras, porque a veces puede ser que hayan sido mal traducidas, y es necesario hacer una interpretación más profunda. Es correcto, hermano, es correcto. Hay muchas veces que incluso una simple palabra, es más, una simple coma puede cambiar completamente la intención del versículo o del contexto. Entonces tratamos de ir acercándonos lo más posible, ¿verdad?, a lo original. También estudio con un hermano que tiene un canal Torá y Evangelio, que él sí es gramático, él sí es traductor de Biblia hebrea. Entonces aprendemos con él también muchas cosas. Con Carlos Acosta hoy estuvimos hablando acerca de ese punto y me gustaría que pusiera su punto también, porque a veces la gente, él enfatiza mucho
Carlos, es que Jesús no vino a los sabios, Jesús no vino a los filósofos, vino a los pescadores, a los humildes. Y como dice la propia Biblia, el Nuevo Testamento, es locura para los sabios, para los filósofos, pero no, en la sencillez del Evangelio, del arrepentido y convertido, el hablar del Hijo de Dios que viene a salvarte y no tanta vuelta con doctrinas filosóficas que pueden marear a la gente. ¿Verdad, Carlito? ¿Qué pensás al respecto? Yo pienso que el Evangelio es sencillo, para personas sencillas que están dispuestos. Dice, el espíritu contrito y humillado no despreciará a tu Dios. Dios quiere simplemente humillación y disposición. Después la obra es de Él. El problema es que cuando... Entiendo también que cada cual tiene su punto de vista y es válido, pero para predicar el Evangelio, si se complica, se tiende a correr la gente, porque a veces, por ejemplo, si nos enfocamos en un grupo, como puede ser los judíos ortodoxos o los judíos de tal manera, y al ocuparnos el grupo olvidamos la gran mayoría, aunque para ellos también Dios enviará a alguien, ¿no? Pero el 99% tal vez de las personas apenas entiende la Biblia con el lenguaje del 60. Los jóvenes hoy no entienden ni siquiera el lenguaje del 60, y la mayoría no saben prácticamente leer, ni tienen comprensión lectora. Entonces, para ellos el Evangelio no puede ser algo complicado, porque si no, no les llega el mensaje. Y yo creo que Dios tiene un mensaje para cada uno, y la Biblia es viva, y no está abandonada por Dios. Y que Dios usa la palabra como un medio, pero no en definitiva no importa mucho la traducción. Se han salvado con Reina Valera, se han salvado con el oso, se han salvado con lo que sea. El que salva es Dios a través de su palabra. La palabra es un medio, no es un fin en sí misma. Es decir, mal o bien traducida, el Señor hace su obra. No hay nada que impida la obra del Señor, pues el Señor habla al corazón. Dios habla al corazón de la persona. Él conoce lo que la persona necesita oír, de la manera que necesita oír y cuándo necesita oírlo. Si Dios ha decidido que una persona sea salva, no hay quien lo evite. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que mi punto de vista de mucho mayor sencillez. Hoy hay mucho, es decir, ahí está, hay miles de canales de YouTube de todo tipo, de rabino, de todo tipo, pero no hay ningún canal que predique el Evangelio sencillamente para prácticamente el 99% de las personas. Solamente eso. Muy bien, Carlito, una opinión que estuvimos charlando y que acá no se tapa ninguna voz, ¿no? ¿Verdad, Luis? ¿Qué piensas al respecto? Para entender el Evangelio no precisás erudición, porque si no el Evangelio estaría relegado solo a los eruditos, y es para toda criatura. Obviamente precisás por lo menos entender el lenguaje, el idioma, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es entender el Evangelio en el sentido de salvación, ¿no? De que uno entienda que está perdido, que uno entienda que Cristo murió por uno, y que esas son verdades espirituales que necesitamos que Dios nos ilumine. Y ahora, no quiere decir que Dios quiere que nos quedemos en la superficie, porque ¿te acuerdan que Pablo decía, es necesario que les dé leche, no les puedo dar carne porque tienen los sentidos torpes, ¿no? Por el mal uso. Quisiera darle carne, pero no puedo, no les puedo dar vianda, les tengo que dar leche, porque no sos capaces de comprender. O sea, son las dos cosas. Si bien el Evangelio es sencillo, en el momento de creer, pero tampoco es que Dios quiere que nos quedemos como unos niños en la superficie y estancados. Eso también es bíblico. O sea que hay que, las dos cosas, ¿verdad? En su debida etapa. Ricardo, ¿querés decir algo al respecto? ¿Es necesario profundizar un poquito más y seguir avanzando, creciendo? Claro, mi hermano, yo estoy de acuerdo con los dos. Es decir, habrá personas que de acuerdo a sus posibilidades lectoras o lingüistas, pues bueno, no le vas a llegar ahí a hablar de cosas súper profundas. Lo que a veces las personas efectivamente necesitan es un mensaje claro, sencillo, conciso, pero también el peligro de solo quedarte ahí es que tú tienes que comprobar si tu fe es verdadera, si hay evidencias de que eso que estás sintiendo en tu corazón es verdadero, porque dice la escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces es por eso que vemos muchas veces a gente que es muy emocional, pero pasa el tiempo y dejan de seguir la escritura, porque no la entienden. De hecho, hay una parábola, recuerdo una de las parábolas que cuenta Yeshua, es precisamente, pero dice que hay unos como que
por falta de conocimiento, ¿verdad? Se pierden. Yo lo que quiero decir, hermanos, claro, entonces, por ejemplo, hermanos, dice Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, que esos, bueno, yo pienso que fueron los de primer siglo, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. O sea, si no fuera necesario que se enseñara algo, no debería de haber maestros, porque, ojo, está haciendo el apóstol una diferencia entre pastores, evangelistas y maestros. Un cuerpo. Entonces, ojo, pero tampoco llegar al extremo de decir, no, es que si no sabes hebreo te vas a perder. Eso es mentira, hermanos. Si dice la Escritura que nosotros estamos... para que se entienda así, en el Evangelio de la Misericordia, hermanos, para que se entienda así, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificios, eso lo decía el Creador desde el Antiguo Testamento. Entonces, eso primero. Si tenemos misericordia y estamos enfrente de alguien que a lo mejor no es muy letrado, pues obviamente no lo vas a saturar con cosas, ¿no? Le vas a hablar sencillo. Pero también eso no significa que no hay que profundizar. Esa es mi opinión, hermanos. Sí, el propio Pablo decía, me he hecho de todo a todos. Ha bajado el cambio de su intelectualidad o de su forma de ser para ganarse a uno. Es decir, no va a ir tirándole un análisis profundo de Zacarías o de Habacuc o de lo que sea. Vamos a empezar por la leche. Y decime, Carlito. Pablo, cuando vio los dioses, dijo, de el Dios no conocido, le hablo. Pero Pablo también podría haber empezado Dios por Dios y haberse acreditado uno por uno con razonamiento. Sin embargo, no fue el problema. Él le mostró el Dios verdadero. No le atacó los falsos dioses de ellos. No habló sobre los falsos dioses de ellos porque eran falsos. Él dijo, el que ustedes tienen, este es el verdadero por esto, por esto, por esto y por esto. Ahora, el conocimiento, la carrera de la fe que habla Pedro es el amor, ese vínculo perfecto. Ahora, el conocimiento intelectual lleva al amor, si lleva al amor, fenómeno. Pero yo soy un convencido, puedo estar equivocado indudablemente, es que el conocimiento que habla en la Biblia es conocimiento espiritual y no intelectual. Porque hay que llegar al amor. Y al amor se llega por el espíritu, no por el intelecto. Esa es mi modesta opinión. Claro, hermano, pero por ejemplo, perdón, que opine, pero digamos, este texto que todos conocemos, los de Berea, cuando Pablo les fue a predicar el evangelio y eso que eran hebreos, aún así no dijeron, sí, Pablo, sí, lo que tú digas. No, dijeron, a ver, vamos a comprobar, porque sí, suena muy bonito todo lo que me estás diciendo, pero yo como sé que no es una mentira. Yo tengo que ir a comprobar en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Para los hebreos, hermanos, para los antiguos, para los israelitas, era una obsesión estar leyendo todo el tiempo el Antiguo Testamento, la Torah. Es parte de la cultura bíblica, pues, ¿no? Es parte de, entonces es bonito, los que lo quieran hacer adelante. De hecho, increíble, a mí me parece perfecto. Pero, repito, eso no quiere decir que todos tengan que ser maestros o que todos tengan que profundizar. Claro que no, ¿no? Sino lo más importante es la piedad, en la misericordia. Pero podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No sé si me explico, hermanos. Sí, y no quita una cosa de la otra. Armonizamos todo porque de eso se trata. La intelectualidad o el análisis o el escudriñar, Carlos, Luis y Ricardo, nos lleva a eso, nos tiene que llevar a eso, a cumplir los dos únicos mandamientos que existen. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente y amar al próximo como a ti mismo. Y si la sabiduría que vos tengas porque leíste 200 libros o porque interpretás la Biblia de pe a pa no te lleva a amar al próximo como a ti mismo, vendrás a ser como un hipócrita fariseo que va a venir Jesús y te va a decir, sos un sepulcro blanqueado. Así que ni la mucha sabiduría te puede llevar al conocimiento pleno y también el amor necesita un poco de guía. Porque, como dijo Ricardo, Pablito vino acá y dijo algo y bueno, vamos a dejarlo, pobrecito, no lo vamos a lastimar. Y esto que estamos hablando ahora nos da pie a empezar los análisis de
el canal del presente video. ¿Qué les parece si analizamos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante? Se dio un problema de esta envergadura un poquito más complejo, no solo por un problema de palabras. El problema de Pablo y Pedro por el tema de la circuncisión. Voy a leerles un fragmento y vamos a ver cómo ese problema se solucionó, o con amor o con escudriñando el Espíritu de Dios. Miren lo que dice ahí, en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo escribe una carta donde manifiesta que Pedro realizaba algo que no era correcto. Él actuaba con los gentiles como si fuera gentil, amando a Dios y amando a los gentiles, pero cuando venía lo de Jacob, los israelitas, los judíos, actuaba como judío, como que dejaba de lado a los gentiles, y eso confundía. Él actuaba como que era correcto circuncidarse, ¿verdad? Y con los judíos, pero cuando hablaba con los gentiles decía, no es necesario la circuncisión. Y eso generó un problema en la primera iglesia, un problema de conflicto, de pensamiento entre varios. ¿Y cómo lo solucionaron? Lo solucionaron haciendo una reunión en Jerusalén entre los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Pero mire este gran problema intelectual y de doctrina que dos grandes apóstoles, Pablo y Pedro, tenían. No era un Juancito cualquiera, un Carlito, con todo respeto, que tenían el problema. Acá eran dos apóstoles. Entonces, Pablo le decía a Pedro que lo resistió. Primero, cara a cara, aparte. Tenés un problema, aparte, lo tratan de solucionar. Dice, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Palabras muy fuertes de Pablo con respecto a Pedro. Mas cuando yo vi que no andaba derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos y adelante de toda la iglesia, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizarse? Sí generaron conflictos, sí había cuestiones que había que dirimir, escudriñar, analizar, ver lo que la Biblia decía, ver lo que el Espíritu decía. Entonces, nosotros como cristianos, cuando pasan estas cosas, tenemos un caminito para resolver los problemas. Y así es como aparecen las Escrituras y analizamos cómo tenemos que llevar adelante el análisis de la misma. ¿Qué es lo que dice Mateo, capítulo 18, del 15 al 20? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si son 2 o 3 que te están hablando acerca de un punto y uno sigue con el dogma, es decir, ahí hay algo importante, ¿verdad? Hay que ver si son el mundo que está mal o soy yo el que está mal. Si se niega a hacerlo, a hacerle caso a él aparte, a 2 o 3, díselo a toda la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera, no como si es, como si fuera, como dijo Carlos de ayer, como si fuera un gentil o un publicano. Esto es parte para solucionar los problemas. Y como dijo Ricardo brillantemente, la humildad de Pedro, después de haber sido de alguna forma expuesto por una equivocación personal, fue, como vamos a ver a continuación, miren esto. ¿Qué dice acá en la carta de Pedro cuando habla de Pablo? ¿No? Demuestra humildad. Independientemente que podamos tener puntos de contradicción que se puedan solucionar en las formas y los caminitos que la propia Biblia dice, que me imagino que también la conciencia y el espíritu nos indica, porque no creo que sea bueno que un hermano se enfade enormemente contra otro porque uno piense una cosa u otra. Es como lo que tú mencionaste con los calvinistas, y podemos poner los arminianos. Yo soy calvinista y no recibo a ningún hermano arminiano.
O yo soy arminiano y no recibo a los calvinistas. O yo soy esto y yo soy lo otro. Pero ahora vamos a suponer, dentro de la propia iglesia, mira, aquel dijo tal cosa y no me gusta. Entonces, el propio Espíritu Santo te va a guiar a que tenés que solucionar, porque lo vimos, Pablo, fue parte de una interpretación que vimos en uno de los videos que Carlos manifestó y escribió en los comentarios que tú le habías aclarado cuando hacíamos la cena. Si tú tienes lo de la ofrenda, si vienes a llevar una ofrenda al altar y tienes algo contra otro, deja primero la ofrenda y soluciona tu problema con el otro. Mirá lo que dice el propio Pedro con respecto a Pablo, lo que habíamos comentado. En la segunda carta de Pedro manifiesta en el versículo 13, ¿no? En el capítulo 3 dice, pero esperamos cielo nuevo y tierra nueva según su promesa, en los cuales mora la justicia. Esa es la esperanza que todos tenemos, ¿verdad? Por lo cual, amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis de él hallados sin mancha y sin reprensión y en paz, entre hermanos. Y tener por salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, el que lo reprendió delante de toda la iglesia, según la sabiduría que le ha sido dada, la sabiduría, hablando de la sabiduría, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablándola en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Entonces, es toda una mezcla. Acá, estos pasajes de Pedro engloban más o menos en estos 50 minutos que estábamos hablando. Tenemos que tener paz, hay que tener grandeza y humildad y reconocer si tenemos alguna posición media mal, reconocer que estamos mal y bueno, y no terminar hablando mal de la otra persona que nos trató de corregir. Porque, como dice el propio proverbio, él reprende al necio y te va a odiar, reprende al sabio y te va a amar. Y si somos amantes de la sabiduría, que es el temor a Dios, lo mejor es conducirnos en equipo, en grupo, tratando de escucharnos y sin balde. Y obviamente, el que venga a hablar, como cuando habla, no reprenda a los ancianos, sino trátalos como a padres, y a las ancianas como a madres, y a los jóvenes, la propia Biblia dice la forma de cómo conducirnos unos con otros. ¿Ok? ¿Alguna cuestión que quieras comunicar, Ricardo, al respecto? Sí, hermano, tiene a la mano, de casualidad, puede compartir pantalla de su computadora. Ahí está. ¿Ahí se vio? Sí, Ricardo, ahí lo puse. En donde dice la sabiduría que le ha sido dada a Pablo, hermano, por favor, ¿puede picarle a esa letrita? Acá. ¿Ahí se ve? ¿Qué dice ahí, hermano? Sofía. De ahí viene la palabra filosofía, amor a la sabiduría, hermanos. Entonces, ahora, hermano, vaya al versículo 16. Y ojo, hermanos, aquí no estoy hablando de filosofía griega ni nada, estoy hablando de lo que dice el texto griego, hermanos. ¿Ahí lo están viendo? Ahí, el 16, y donde dice indoctos. Acá, el 261. Ahí. Ahora bájele, ¿qué dice ahí, hermanos? Ignorante. Abajo. Sí. Acá. Según Pedro, que caminó con el Mesías, dice que los ignorantes tuercen las escrituras para su propia destrucción. Entonces, hermano, decir que no importa la sabiduría bíblica, no es bíblico, paradójicamente. No es bíblico, hermano, no es bíblico, es emocional, no es bíblico. Rechazar la sabiduría bíblica no es bíblico. Todo lo contrario, estamos viendo que Pedro, que caminó con Jesús, que fue el apóstol Pedro, dice que Pablo habla de cosas muy complicadas porque es muy sabio, porque le fue dada sabiduría. Ojo, hermanos. Y después dice que los ignorantes tuercen las escrituras. Yo les pregunto, ¿cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, los profetas, la Torá. Entonces, claramente sí vemos que sí importa, hermanos, al menos para los que queremos
como profundizar un poquito más, educarnos en la Biblia, hermanos, no tiene nada de malo. Sin embargo, quiero conectarlo con lo que dice el hermano, que aquí Pedro reconoce que aunque digamos Pablo le habló duro o algo, Pedro reconoce que Pablo es sabio y que hay que hacerle caso. O sea, no es como que le guardó rencor ni nada, tuvieron una discusión, pero se amaban entre los dos. Eso no pasa nada, no es como que se hicieron enemigos, no. Pedro está reconociendo la sabiduría de Pablo. Eso, mis hermanos, solo quería comentar eso. Muy bien, muy bien. Y ahora, teniendo en cuenta esta armonía de estar conociendo, estar unidos en amor y estar creciendo y evitando los indoctos, palabra que le llamó la atención a Luis Taveira, ¿por algo en particular, Luis? Claro, porque igual yo más o menos tenía ese concepto, porque, o sea, ¿quiénes eran los que torcían las palabras de Pablo que eran complicadas? Eran los indoctos, o sea, digo porque no confundamos sencillez con ignorancia, en el sentido, a veces se hace una apología de esto, ¿no? Y eso, o sea, veo eso que él dice, ¿no? De que los indoctos tuercen, o sea, hay que tener cuidado de eso. Por ignorancia, podemos cometer errores de distorsionar cosas espirituales. Porque si nos llevamos por Luis, si nos llevamos por las emociones, pasa lo que la tercera carta de Juan denunció. Y vamos a la tercera carta de Juan. Vamos a analizar esto. Miren esto que les voy a poner ahora. No es que te corten porque tiene relación de ser. ¿Qué pasó con Diótrefes? ¿Se acuerdan de Diótrefes? ¿Saben qué fue? En la tercera carta de Juan, que existe un solo capítulo, encontramos a un indocto. Capaz que no era indocto, capaz que era un avivado, capaz que no solo un avivado, sino también alguien que tomó para sí la doctrina de Cristo, la hizo propia, la modificó y quiso expulsar la doctrina de Cristo aún corriendo a los apóstoles. ¿Por qué? En la tercera carta de Juan, el apóstol Juan, es un solo capítulo, manifestó: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Está hablando que no recibe a los apóstoles. No recibe la doctrina de los apóstoles. Dice: por esta causa, si yo viniere, haré a la memoria las obras que hace, como habla con palabrerías maliciosas contra nosotros. Ahí, ese no es un ser espiritual. No habla con amor, habla mal del prójimo, habla mal del hermano. ¿Qué dijo Jesús? Si le dices pato a un hermano, estará expuesto al infierno de fuego. No, si le dices necio, pato, ¿se acuerdan las palabras de Jesús? Las estoy poniendo en el momento. Pero habla mal de los hermanos, con palabras maliciosas contra nosotros, y ni aún contento con estas cosas, no solo no recibe a los hermanos, pero aún prohíbe a los que les quieran recibir y los echa de la iglesia. Amados, no sigan lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que no hace bien no es de Dios. Entonces, ahí vemos que es necesario someternos al primer mandamiento. Amar a Dios es no modificar las cosas, porque si modificamos las cosas que están escritas, terminamos siendo Diótrefes. ¿Qué piensan al respecto? Esa es una pregunta interesante. Es muy simple. Si una persona crea un local, un lugar físico, se entrona ahí, lo dejan solo y ya se acabó. Es muy fácil. El que siga a Cristo, no siga a hombre. Y si este hombre se entrona y quiere tomar el lugar de Cristo, lo dejan solo y se acabó. Ya está. No tiene por qué ir a la iglesia. ¿Cómo? Puede ser una solución lo que dice Carlos. Si una persona toma el lugar de Cristo, crea un templo, se sienta en el medio y dice: yo soy Dios, muy simple, no vas ahí. Lo que pasa es que es diferente a cuando hoy se habló del tema del primer concilio, lo que se llama oficialmente, ¿no? Cuando qué se hacía con los gentiles respecto a las tradiciones y a la circuncisión. Es interesante lo que se hizo ahí, ¿no? Se llamó el cuerpo colegiado, se llamó a los maestros, a los líderes, para definir una situación en la iglesia. ¿Tá? Y eso siguió pasando en la historia. La iglesia enfrentó situaciones, dificultades, donde se tuvo que juntar, ¿no? El cuerpo colegiado, el cuerpo docente. ¿Hoy en día existe eso? ¿Hoy en día existe en Uruguay? ¿Hoy en día existe? ¿Lo qué?
un cuerpo que vele. Bueno, ese es un tema. En realidad existen. O sea, los presbiterianos tienen su cuerpo colegiado, tienen sus declaraciones de fe, los anglicanos también, los coptos, los ortodoxos, los católicos, ¿cómo se llama? Los metodistas. Sí, de los pocos que no tenemos esto son los hermanos libres. Son de los pocos que nadie sabe bien qué creen los hermanos libres, qué creemos. Porque vos le preguntás, hoy hablaban de dogma como que fuera una mala palabra. Hay dogmas que son humanos, tradicionales o lo que quiera, pero hay dogmas que son bíblicos. La Trinidad es un dogma, la divinidad de Cristo es un dogma. Nosotros necesitamos dogma, o sea, enseñanza fundamental, doctrina fundamental, inamovible, donde apoyar nuestra base de creencias y sobre dónde edificar nuestra fe. ¿Me explico? Carlos, ¿querés decir algo? Yo creo que si todas estas personas que tienen su órgano rector, su dogma escrito, fueran tan eficaces, tendríamos que irnos con ellos. Por las dos permanecemos hermanos libres. Nosotros somos corderos, todos iguales de una majada y no tenemos un pastor. Y el pastor se fue y dejó un ayo, que es el Espíritu Santo que nos cuida. Claro, persona. No, está bien, Carlos, pero ¿sabes lo que pasa? Mirá lo que pasa. Fíjate a ver si no has visto esto. Vos tenés creyentes, lugares donde creen que hay apóstoles, otros donde creen que hay esto, y a todos los guía el Espíritu Santo, ¿no? Y vos tenés gente que entiende la Biblia de una forma y el Espíritu me guía a mí, pero tenés otro que te dice que el Espíritu lo guía también, y está en otra situación opuesta. ¿Cómo se define esto? Al final el magisterio termina siendo cada individuo diciendo que el Espíritu lo guía. ¿Me explico? Esto no funcionó, no era así en la iglesia, ni en la Biblia no era así. ¿Me explico? Yo no digo que es mejor, que son mejores los presbiterianos que los hermanos libres. Yo lo que digo que no todos los hermanos libres son iguales, pero a veces con los hermanos libres queda medio como un relativismo espiritual, es que cada uno, pero no, vos llegás y no tenés claro a veces qué creen los hermanos libres. Vos decís, che, ¿qué dogma abrazan los hermanos libres? Y tenés que andar adivinando, y según la iglesia local. ¿Me explico? Ojo, es el lugar donde yo más me siento cómodo, son los hermanos libres. Yo no me quiero ni con los presbiterianos, ni con los... Pero noto eso, que hay como una incertidumbre en lo dogmático, en la doctrina fundamental. Luis, yo creo en particular, y lo vamos a hablar con Ricardo en el próximo video, porque vamos a analizar una palabra que aparece. Alejandro es el pastor de Maldonado, que le mando saludos. Que ahora está recontra laburando y había sido... No le mandes este video que me va a ejecutar con lo que acabo de decir. No, porque no, sí. Está hablando de los hermanos. Él no es de los hermanos libres. Sí, no pasa nada. Yo tengo el lomo duro y me hago cargo de lo que digo. Eso estoy acostumbrado. Porque hay algo que estuvimos charlando con él y que me dio pie para contactar con Ricardo, porque yo vi un video de él que dice: obedeced a vuestros pastores. Y en realidad la palabra ahí, pastores, es líder. Había hablado yo con Alejandro y dijo, pero vos sabés que la palabra líder no se encuentra en el Nuevo Testamento en ningún momento. Y ahí sí está la palabra líder. Y no coincide con la palabra evangelistas, pastores y maestros. Es diferente la palabra. Ahora que fuimos al Strong Tutor, no sé cómo era la cuestión. Y eso lo vamos a analizar en el próximo video con Ricardo. De la estructura. Y el grupo colegiado de ancianos, por eso cuando hablamos con Ken Russell, hablando con Alejandro Huerta, que decía que existe un grupo de ancianos para que constituyeras ancianos en cada ciudad. Hoy en día, lo más correcto es que cada iglesia tenga ancianos, cumpliendo con las características de un anciano, ¿no? Como la que escribió Pablo en la carta de Tito. Y que haya así un grupo de interacción entre esos ancianos locales a nivel país y también a nivel internacional. Creo que Huerta va a un congreso internacional, hay un congreso de esta iglesia que le llaman hermanos libres, no es que somos hermanos libres, sino que nos llaman. Lo más parecido a un magisterio o la autoridad, por decir así, más o menos de los hermanos libres, Pérez Millo. No es oficial, pero funge cuando hay conflicto complicado. Es el magisterio a donde se va. Capaz que oficialmente te dicen no, pero en la práctica es así.
Digo, ¿sabes una yo me cosa? da un poco de gracia porque no sé, Luis, es algo totalmente indefinido, etéreo, pero en la práctica funge así. Y tal, y bueno, ya que, yo qué sé. cuando fui al Centro de Literatura Cristiano acá en Montevideo, hablé una cuestión y dije, sí, porque ustedes tienen la Peremillo como si fuera el Papa. Digo, no, Sí, es así. igual, nosotros no lo tenemos, pero está mal. Ojo, a mí me gusta más Peremillo que Francisco el Papa, ojo, vamos a aclarar que a mí me encanta Peremillo. No idolatramos a ninguna persona, podemos considerarlo, eso no es que sea el Papa porque no es el Papa. Es decir, pero no me parece mal, ojo, un tipo como Pérez Millo me parece, perdón, disculpa que quiera aclarar esto entre paréntesis, para mí me parece un tipo fuera de serie, un tipo preparado, un hombre de Dios, o sea, no tengo problema con que se le pida consejo a Pérez Millo, pero reconozcamos que es el... Te voy a decir algo entre paréntesis, que no es oficial ni nada de eso, pero sí es oficial. Ahora en este año va a estar en la Semana de Turismo acá en Uruguay, va a ir a la conferencia de la espada y va a estar en Mercedes en la reunión de varones. Y voy a estar yo ahí también, si yo casi seguro que también. Y va a estar mi hijo. Si podemos llevar al Carlos ahí de los pelos ahí. No sé si van a permitir el credo alrededor de Peremillo que un humilde youtuber de Uruguay, humilde cristiano, se pueda acercar para hacer una entrevista. No creo que pasen, pero sí, acá tenemos a Ricardo Esquivel de un hermoso canal de México que está acá presente. Y bueno, vamos a aprovechar el hoy por el hoy. ¿Qué va a decir Carlitos? Eso es lo que caracteriza a los hermanos libres. Los hermanos libres reconocemos espiritualmente a los hermanos espirituales y lo obedecemos porque nuestro espíritu nos dice que este hermano sabe. Yo no conozco al hermano Peremillo, pero los hermanos libres basamos en eso. Nuestros dones son espirituales, no son, como leí en otro video, un cartel que te pone en voz de pastor. Tu espíritu tiene que reconocer como un hermano espiritual. Y si tu espíritu te reconoce como hermano espiritual y tu conciencia te acusa de lo que él te dice o él te aconseja es bueno y tú no lo haces, es así de simple. Ese es el pastor. Ese es el verdadero pastor. Ese es el verdadero maestro. El que no tiene un título, el que lo reconoce tu espíritu. Tu espíritu te da cuenta que esa persona es un obrero del Señor. Entonces Ojo que César Vidal también era de los hermanos libres, ¿sabían? No conozco a nadie lo que estás nombrando. César Vidal es un estilo tipo Peremillo, pero ha dicho cosas que capaz que van en contra de lo que dice el propio Peremillo. Y se escucha a los dos y bueno, uno dirime qué es lo que uno puede ser correcto, qué es lo que no. Porque lo que diga la demás persona no es lo que está acá. Pueden interpretarlo. Y si yo entiendo que lo que están interpretando es conforme a esto, genial. Y si veo que no, y veo otro versículo, no, pero lo dijo Peremillo. No, porque lo dijo César Vidal. No. Y ahí nos volvemos católicos. No, porque lo dijo el Papa. Hay que tener cuidado con ese puntito. Ojo que esto que dijo Carlos es muy importante, interesante, ¿no? Que el modelo bíblico es la iglesia local y los ancianos y los pastores. Y algo interesante que hay que ver, que muchas de estas iglesias que tienen credo, que está bien tener credo, que está bien de tener declaraciones de fe, tener un marco teológico fundamental es importante, pero que muchas de estas religiones, de estas denominaciones son institucionales y se están pudriendo todas. A veces cuanto menos institucionalidad hay, pareciera que no sé, que hay como una dependencia de Dios más directa, hay otra frescura, pero las instituciones eclesiásticas están pudriéndose todas. Cuando hablamos de matrimonio gay y toda esa basura de LGTB, están permeando en iglesias metodistas, en iglesias presbiterianas a nivel institucional, ¿verdad? Así que es muy atendible eso que dice Carlos, ¿no? Sí. No, por eso te pedí que lo aclararas. No sé si estabas refiriéndote a los hermanos libres y a sus iglesias locales o en general. No, que Hermanos Libres tiene esa particularidad que hoy en día estoy viendo que termina siendo una ventaja no ser una religión, una denominación institucionalizada. No tener, o sea, eso está siendo un salvaguarda hoy en día del cristianismo, por decir así, más puro, ¿no? A eso que decís, tú sabes que tú tienes un punto de vista, yo tengo otro, pero lo podemos compartir. En una iglesia compartimentada, una iglesia institucionalizada, no podríamos hacer esto que estamos haciendo. Porque o tú eres el hereje o yo soy el hereje.
¿Viste? Por eso es que la iglesia no tiene eso. O Y acá, uno o dos tiene que ser el hereje. y acá está el amor, acá está el amor, que estuvimos discutiendo algo hace 15 minutos y ahora nos estamos reconociendo como hermanos. Esa es la iglesia. Bueno, eso es el problema de Pablo y de Pedro, y acá lo estamos viendo en la práctica. Y eso es la esencia de los hermanos la libres. idea. La esencia, hermano, todos somos iguales. Tenemos puntos de vista, pero podemos llegar a un acuerdo común que porque seguimos a Cristo, es nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Ahora, en una iglesia compartimos, no se puede. Además, cuando un tipo se pone un título de pastor o de doctor en teología, le ponen, ¿cómo un hermano indocto va a poder hablar con un doctor? Si el otro es doctor. ¿Cómo ¿Con qué autoridad puede el indocto hablar con el doctor? Entonces, pero hay una cosa, una frase que a mí me gusta y creo que es así. No hay nadie tan sabio que no tenga nada para aprender, ni nadie tan ignorante que no tenga nada para enseñar. Ojo con eso. Perfecto. Por eso, la humildad ante todo, el amor ante todo para aprender y crecer, ¿no? De eso se trata el cuerpo. Y si hay alguien que trata con soberbia, lo demás termina siendo como Diótrefes. Por eso lo leí. Y ahí viene la relación de cada diapositiva, estimado Luis. Pero, como dijo alguien, es maravilloso cuando alguien debe decir pero, dice sin embargo. Bueno, vamos a decir, sin embargo, en Romanos capítulo 16 hay un par de versículos que le dan la autoridad a alguien. Vamos a leer. ¿Ok? Dice, y os ruego, hermanos, no sé si lo ven por ahí, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y apartaos de ello, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los sencillos. Ahí tenés los sencillos, los que no están creciendo espiritualmente. Y van estos, los rapaces, y quieren generar conflicto. ¿Qué le viene a la cabeza, hermanos? Y a su vez, y si se comete injusticia de los ancianos, y si son ancianos que no son espirituales, o de esos que se creen pastor y empiezan a correr a la gente diciendo, este viene a traer disensión, dejate de hablar de ese tema, es difícil hablar de ese tema, no es que generas división, y vos decís, pero hay que hablarlo porque queremos crecer, quiero saber, porque si no me voy a la iglesia de al lado que sí lo hablan, no, venís a generar divisiones. Ahora, después están los otros que sí que vienen a generar divisiones y a generar conflictos. ¿Qué piensan al respecto? No sé. Vamos a dejar a Ricardo a ver qué piensa al punto, a ver que no habló en estos puntos, si anda por ahí. Ricardo. Claro, aquí estoy. ¿Se me escucha, mis hermanos? ¿Se me escucha bien? ¿Me confirman? Sí. Ah, genial, mis hermanos. Bueno, número uno, les voy a ser bien honesto, como les dije al principio, yo no conozco como esas denominaciones o los hermanos libres, todo eso, no estoy familiarizado. Entonces, bueno, ahí sí como que me perdí un poquito. Lo que sí, mis hermanos, yo lo vuelvo a decir, y muy interesante lo que acaba de decir ahorita con este versículo, hermano, porque dice exactamente los que como que no tienen conocimiento son fáciles de engañar. Eso es obvio, hermanos. Un pueblo ignorante es fácil de engañar. Por eso podemos ver a muchos cristianos que cuando se enfrentan, por ejemplo, con un judío que no quiere a Yeshua, que no quiere a Jesús, los engañan rápidamente porque no tienen cómo defender su fe. Y de repente un judío les puede decir, mira, aquí dice tal cosa, y el cristiano promedio se queda sin defender su fe y dice, no, pues sí, cierto, Cristo es un ídolo pagano, y acaban negando a Cristo por falta de conocimiento. Yo lo he visto por millares, hermanos. Fíjense, otra cosa también, mis hermanos, cuidado con la obstinación también. Dice, mis amados hermanos, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, y atención aquí, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Si alguien también es obstinado, es como idolatría, hermanos, porque es como arrogancia de no querer dejarse enseñar de algo. Yo, por ejemplo, mis hermanos, cuando tengo una duda, o yo le he dicho aquí a mi hermano, me ha preguntado cosas, le digo, bueno, yo voy a ir a ver con mi maestro de Biblia hebrea. Es uno de mis mejores amigos también, pero no tengo ningún problema en llamarle maestro, porque es un maestro de Biblia hebrea.
Eso no quiere decir que lo siga ciegamente ni nada, no, es mi amigo, mi maestro, y está bien también aprender, hermano, está bien aprender. Y como usted dice, mi hermano, ¿cómo un docto hablaría con un indocto? Depende del corazón del docto y depende del corazón también del indocto, porque alguien puede ser bien ignorante y bien malvado. Por temas personales, yo me tengo que ir. Me quiero despedir. La verdad que un placer, un gustazo, Ricardo. Me encantó y te voy a en el canal Luis, porque me interesa mucho lo que tenés para enseñar. muy bien, se nos acaba de ir Luis, se despidió, el tiempo ameritó a que se pudiera retirar y la verdad que muy lindo, la verdad que muy lindo. Muchas gracias, Luis, por las palabras. Sabemos que se fue el tiempo como taponazo, pero esto conlleva esto. ¿Qué estabas diciendo con respecto a estos versículos, Ricardo? El de Romanos, no sé, yo puedo dar solamente una opinión, no he visto eso incluso en los grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos una, digamos, para que se entiendan, ¿no?, una congregación virtual, porque así físicamente pues no hay mucho por aquí que quiere estudiar Biblia, entonces tenemos de alguna manera un convivio virtual con hermanos, y nos ha tocado que entran personas, pero sí van literal con la intención como de dividir, de meter cizaña, de causar problema, ¿no? Entonces, sí ya hemos aprendido un poco a identificarlos. Y yo les hablo por privado, le digo, oiga, hermano, ¿no le parece que está un poco exagerado esto? Así, y si veo que siguen con esa actitud, honestamente sí los sacamos del grupo, porque al final de cuentas solamente va, no deja que los demás se edifiquen. Ajá, honestamente pienso que hay gente, no sé, hermano, sus traumas, sus problemas, su maldad, no tengo idea, hermano, pero sí buscan realmente solo dividir. Muy bien, se nota a la legua que esta gente que viene a hacer estas divisiones se le nota con esas intenciones. Cuando ves que un hermano se preocupa por otro hermano, le lleva un vaso de agua, lo trata bien, le habla con respeto, y si hace preguntas que son doctrinarias, no es que venga a traer división, simplemente viene a querer aprender. Ahora, si viene otro a insultar, a meter de alguna forma u otra cosa que no están en la Biblia, como acá dice, por las que causan decisiones y escándalos contrarias a la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces ahí nosotros vemos y notamos dónde tenemos que ver el ojo cuando hay una congregación. Si ve que en la unión hay amor, respeto hacia Dios, bueno, en ese caso es correcto. Si ves que vienen a dividir a los hermanos, a hablar mal de los hermanos, bueno, es ahí donde está el límite de una congregación. No es que echamos a la gente que vienen a insultarnos, porque vamos a suponer, estamos reunidos, viene alguien que es del mundo, que no conoce que Jesús murió por él, que sabe que vive en un tal Jesús, etcétera, etcétera, no vamos a estar contra él. Puede ser que sea medio rebelde, que lo encontremos en la calle, que le prediquemos, mirá, pero, vamos caminito. Y bueno, si sigue con la resistencia, bueno, ya, allá es su decisión. Ricardo, ella se llama Jani Bobó, se llama Dulce, y allí está... Hey. Está bien bonito, se ve cómoda, ¿eh? Se ve bien cómoda. Ay, no, ¿quién como ella no se preocupa más que de comer y dormir, no? Y ahí está Luz Pata Corta, que ahí está también. Son dos. Ahí está. No sé, tiene la puerta del fondo abierta, pero me parece le gusta más acá que el fondo. Yo sé que tú tenés una perrita también, ¿verdad? Y hablas de ella también. La otra vez ladró. Sí, hermano, también tenemos aquí unos perrillos y son bien traviesos, hermano, la verdad. La otra vez ladró. Estos roban cámara. Los tuyos ladró. Bueno, son criaturas de Dios, son las famosas, los animales domésticos que están escritos en Génesis, ¿verdad? Bueno, acá están presentes también. ¿Seguimos con la diapositiva? ¿Les parece? Claro, mi hermano, adelante, sí, claro que sí. Juan, capítulo 7, versículo 16 al 18. Vamos a analizarlo. Dice, respondióle Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto es palabra de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos dirimir si una iglesia, una doctrina
¿Es de Dios o no? Bueno, lo vamos a ver. Si glorifican a Dios y se trata de poner en centro a Jesucristo, bueno, hay que ver si cumple con la Biblia. Si no cumple con la Biblia y la sana doctrina, no es de Dios. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué piensan al respecto? Claro, aquí es donde habría que definir qué es la sana doctrina, ¿no? Porque si no se define... Estamos en eso. ¿Qué es la sana doctrina para ti, Ricardo? Bueno, mi entendimiento bíblico, mis hermanos, por ejemplo, Jeremías capítulo 31 al 33, habla de un nuevo pacto, ¿no? Con la casa de Judá, con la casa de Israel, y el nuevo pacto, dice el texto hebreo, que es poner la Torá en las entrañas de la gente. Todos los gentiles o no gentiles o israelitas que se acercaban y se siguen acercando a Yeshua y al Creador, si me preguntan a mí, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas, dice en 1 Corintios capítulo 10, 11, todas las cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros. La Torá está escrita para enseñarnos a nosotros. Como dice el apóstol Pablo, el mandamiento, la Torá, es buena y santa. Y como dice Juan, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Entonces, obviamente, si me preguntan a mí, mis hermanos, una doctrina sana es seguir a Yeshua, seguir al Mesías, guardar los mandamientos y creer en su muerte y en su resurrección. Porque, hermanos, algo que hay que tener bien en cuenta, mucho hablamos todos del evangelio. Yo les pregunto, ¿cuál es el evangelio del reino, hermanos, bíblicamente hablando? Yo he hecho esta pregunta a muchas personas y no me dan la respuesta, hermanos. ¿Cuál es el evangelio del reino, mis amados hermanos? El evangelio que siempre predicamos, ¿cuál es, mis hermanos? ¿Querés que te lo diga o te lo dice Carlos? Cualquiera de los otros, creo que Carlos te lo puede decir también. Carlos. En Marcos dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, convertidos, cree el evangelio. El evangelio no son buenas noticias. Claro, hermanos, estoy de acuerdo en eso. Pero fíjense, mis hermanos, pueden leer Hechos capítulo 13, verso 32 y 33. Acá está, señalado. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Ahí está lo que estábamos hablando. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Las buenas nuevas es la promesa que le hizo Dios a Abraham, que creo que esto ya lo sabemos todos, ¿verdad? Pero es bueno tener estos, para que se entienda, tecnicismos, o sea, la respuesta 100% bíblica. Es esta promesa que le hace Dios a Abraham, de que en su simiente, en su semilla, muchas naciones de la tierra serían bendecidas, adoptadas, etcétera, etcétera. Se cumple con la muerte y la resurrección de Cristo para los judíos, para los hebreos y para los gentiles también. Pero si me preguntan, y para cerrar, ¿qué es la sana doctrina? En mi opinión y lo que yo entiendo de la Biblia, es entender que esa promesa que le hace Dios a Abraham se cumple en Yeshua. Yeshua dice, yo no vine a anular nada de la Torá, sino a darle completitud a la Torá. Y él mismo dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, yo les voy a ser honesto, hermanos, yo ni al dedo chiquito ni a las sandalias le llego a Yeshua ni de chiste. Pero lo intentamos, hermano, y gracias a su justificación, por gracia del Eterno, no por obras, porque, como dice la Escritura, no hay uno solo bueno en la tierra, hermanos. No hay nada bueno que nosotros hagamos que Dios diga, wow, míralo, qué bueno que eres. No, todos estamos condenados a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en una humanidad como caída, para que se entienda. Por eso Pablo dice que el primer Adán trajo la muerte al mundo, pero el póster Adán, el segundo Adán, que es Yeshua, es el que trae la vida eterna. Si me preguntan a mí, hermanos, yo sí creo en la muerte y la resurrección de Cristo y en que tratemos de seguir sus pasos y que, por supuesto, estudiemos la Torá, guardemos los mandamientos, pero en su correcto contexto, ¿no? Porque si no, vamos a acabar judaizando a las personas.
Y es lo que no queremos. Yo estudio la Torá, pero no judaizo. Pero tampoco estoy de acuerdo con los cristianos que rechazan la Torá. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Si me preguntan a mí, hay que estudiar la Torá y todo quedó escrito, 1 Corintios capítulo 10, verso 11, para edificarnos a nosotros, para amonestarnos. Entonces, si yo voy y leo las historias de la Torá, si estudio los mandamientos de la Torá, me va a edificar. Eso para mí, hermanos, en pocas palabras, es lo que yo entiendo como una sana doctrina. No, la Torá nos muestra lo que es pecado, hermanos. Por eso dice Pablo, si no fuera por la Torá, yo no sabría lo que es pecado. La Torá es como un espejo donde te muestra lo que es pecado, pero la Torá no te salva. Sí, sí, sí. Guardar los mandamientos no te salva. Eso piensan los judíos. Los judíos piensan que por obras eres salvo. Por eso Pablo decía, no. Es por la gracia del Creador, no por las obras. Ahora, ¿cómo demuestras que realmente tienes fe? Con obras. Parece una paradoja, pero no lo es, sino que por gracia eres salvo, y cuando sabes eso y entiendes eso y empiezas a hacer una transformación, obviamente vas a empezar a demostrar frutos. Si no, somos hipócritas. Entonces, eso, mi hermano, así entiendo yo, hermano, no sé qué opina, pero sí, hermano, Torá, vamos a decir instrucción, sería lo más adecuado, una instrucción, una guía, hermano. Y ojo, que quiero decir algo, no es un ataque a los de Raíces Hebreas, porque hay muchos hermanitos muy lindos en Raíces Hebreas, pero hay algunos ministerios que sí acaban judaizando, que sí acaban enseñando tradiciones judaicas que ni siquiera están en la Torá. O, por ejemplo, te dicen que tienes que guardar las fiestas bíblicas porque si no estás pecando. Yo ya lo he explicado en mi canal. O lo de la gallina, revoleando aquí arriba de la cabeza, no sé si lo viste eso. Ah, sí, no, terrible. Pero lo que yo siempre he dicho en mi canal, las fiestas bíblicas, los llamados de santidad, se tenían que celebrar dentro de Canaán, hermanos, en Jerusalén, con el sacerdocio levita activo, tenías que llevar ofrendas, tenías que llevar sacrificios, y como dice Deuteronomio 12, capítulo 5, si no me equivoco, y el capítulo 16 de Deuteronomio, dice que todo eso se tenía que hacer en donde el Creador dijera, y eso es en la tierra de Canaán. Entonces, ojo, hermano, perdón si me extendí, pero es como para aclarar que me gustaría que tu audiencia tenga claro que habemos personas que estudiamos la Torá, pero que no judaizamos, que eso, mi hermano, eso, ya ahora sí, cierro el pico, hermano. No, está bien, por eso viniste, para charlar, y es parte esencial de tu canal, y para aclarar las cosas, porque hay gente que piensa que vienen a judaizar, que por más que estudien el Antiguo Testamento, para mí es como vos dijiste, todo fue escrito para que nosotros aprendamos hoy en día, la iglesia, de cómo tenemos que andar y conducirnos, porque si Israel cometió tantos errores, porque los cometió como nosotros los cometemos como iglesia, tenemos que ver cómo Dios trató a Israel en aquellos tiempos y cómo los disciplinó para que nosotros no cometamos los mismos errores. Ahora, con respecto a la pregunta que tú manifestaste, ¿no? Ahí se me cayó Carlito, ahí está. ¿Qué es el Evangelio? Es eso. Evangelio, como dice Carlos, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Predicaba el Evangelio. Las buenas noticias, eso es lo que tú manifestaste. No somos justificados por el cumplimiento de la Torá, el Pentateuco, los 313 preceptos, ¿verdad?, que hay en el Antiguo Testamento como mandamientos, sino que somos salvos gracias a la expiación de Cristo, gracias al sacrificio, gracias a la gracia de Dios que tuvo misericordia para con nosotros para guiarnos al cielo. Nosotros, como dice la Biblia, no hay ni uno justo, ni uno que trate de hacer lo bueno. Vino Jesús, aplacó la ira de Dios contra el pecador con su cuerpo, derramó su sangre para que uno, agradeciéndose, diga a Dios, perdón, me arrepiento por mis pecados, agradezco que Jesús, que es tu Hijo, que lo considero el Mesías, el Salvador, murió por mí. Gracias. Y ahora lo que tengo que hacer como cristiano, ya eso va más allá. Va más allá de ahora viene lo que se llama el convertidos. Eso ya lo hemos venido. Y es el cumplir con la sana doctrina, que es lo que venimos hablando en general. La sana doctrina son las palabras que, como tú dijiste, están ahora en los corazones,
puesta por el Espíritu Santo para que la guiemos. Necesitamos, sí, leer acá o que alguien nos diga, amarás a tu enemigo. Necesitamos acá, sí, que si te dicen, si te pegan en la mejilla derecha, da a la izquierda. Necesitamos, sí, esto para escuchar cuando Jesús dijo, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Si no perdonáis a los enemigos sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas a ustedes. Y por eso tenemos que leer acá, cuando, por ejemplo, hay parábolas que hablan de un rey que le perdonó una deuda a un súbdito, y después ese súbdito no le perdonó la deuda a otro súbdito, y cómo lo castigó el rey. Entonces, en ese sentido, tenemos que convertirnos y demostrar, como dice Santiago en la carta, como dice Jacobo, ¿no? Sí, como dice Jacobo en la carta de Santiago, porque en realidad la carta que de Jacobo es la carta que dice que es de Santiago de Jacobo, y dice, muéstrame tu fe, sin tus obras yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Es necesario esas obras, pero no para justificarnos, sino para santificarnos. La justificación la tenemos con Cristo. La santificación la tenemos por los piecitos. No necesitamos lavarnos las manos y los pies cuando entramos al lugar santo o cuando entramos al tabernáculo. Vemos el sacrificio, vemos donde tenemos que lavarnos. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Nosotros, los del nuevo pacto, los que cumplimos el evangelio, tenemos que lavarnos solo los pies. ¿Qué es eso? Es caminar conforme a las escrituras. Necesito sí leer esto y aprenderlo y que alguien me lo enseñe. ¿Cómo voy a aprender si alguien no me lo explica? Cuando se le acercó al eunuco el hermano, ¿cómo era que se llamaba el hermano, por favor? Felipe. Cuando Felipe se acercó y estaba leyendo Isaías 53, que vos tenés un video muy bonito al respecto, entiende lo que lees. ¿Cómo voy a entender si hay alguien que no me lo explica? Necesitamos que alguien nos explique en algún momento. Muy buen punto, hermano, muy buen punto. Entonces, y así vamos avanzando. ¿Qué es el evangelio? Agradecer que Cristo murió por nosotros y en agradecimiento actuar. Ahora, si no actuamos, es porque conocimos, pero no hicimos raíces, como la parábola de la semilla que mencionamos. Vinieron espinas, vino la ave, pero no hizo cimiento, no hizo firmeza. Eso solo conocieron. Los que hicieron firmeza nacieron de nuevo. Y ahí cumple lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, si lo trastocamos, si lo modificamos, si lo tiramos para abajo, si lo menospreciamos, demuestra que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso Jesús dijo, y lo reitero varias veces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí cuando Jesús dice, y muchos me dirán, Señor, hicimos, predicamos, sacamos demonios, milagros, nunca os conocí, hacedores. Por eso, el cumplir la sana doctrina, el cumplir la palabra, el cumplir lo que Dios te puso en el Espíritu Santo y la forma de hacerlo crecer es orando, leyendo, cumpliendo su mandamiento. Como me dijo un hermano en Manga el otro día, ¿cómo no apagamos el Espíritu Santo? Obedeciendo a Dios. Porque eso es lo que quiere Dios, obediencia. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios. ¿Y cómo lo amamos? Respetando. ¿Verdad? Y no modificándolo. Yo quería resaltar una cosa, que el Evangelio tiene una obra igualadora y rescatadora, porque cuando le preguntaron a los discípulos que envió Juan a preguntarle a Cristo, él dijo, y a los pobres se predicaba el Evangelio. Hoy un pobre no es un pobre de antes. Hoy un pobre puede aprender a leer y escribir, un pobre tiene ayuda del Estado, un pobre puede escalar a un nivel alto en el gobierno, lo que sea, a menos países demócratas. Pero en tiempo bíblico un pobre era un paria, no existía, no era nadie. Si no tenía dinero no era nadie, porque no tenía cultura. Cristo vino a predicar a los pobres. Igualó a los pobres con los ricos, los pobres con los sacerdotes. Es decir, Cristo vino a predicar a los pobres predicaba el Evangelio. Es decir, Cristo vino a buscar a los que no eran, a los que nadie quería, a los que se despreciaban. A eso vino acá Cristo. Y le dijo, los haré mis hermanos, los haré hijos de Dios. Dice, serán mis amigos. Es decir,
hay que entender la revolución del Evangelio en la mente de aquella, de cuando empezó el Evangelio, para un pobre que le fuera tomado en cuenta, que fuera tomado en cuenta por Dios. Es decir, ser un pobre en aquella época era ser nadie, y ahora era tomado en cuenta, era algo exclusivo, casi exclusivo, no era exclusivo para eso, pero casi exclusivo para eso. Eso debe haber sido revolucionario para la gente. Años se preocupaba por ello, Dios se preocupaba por ello, Dios lo igualaba con los demás, Dios no hacía diferencias con ellos. Leprosos, cualquiera servía. Hoy un pobre, en el tiempo bíblico, sería una persona bendecida porque hoy un pobre puede aprender a leer y escribir, puede instruirse, tiene medios, si no tiene dinero tiene ayuda del Estado, pero en aquella época el pobre era la cosa más bajo en la sociedad, que no tenía opciones de escalar socialmente ni de ser nadie, simplemente era un ignorado. Estaban las clases gobernantes, estaban los sacerdotes y el pobre simplemente no tenía voz ni voto, no existía. Y que dijera que Cristo murió por los pobres es una gran revolución. Estoy de acuerdo, lo que dice el hermano es verdad, porque fue un shock para muchas personas en primer siglo, porque precisamente esperaban que viniera primero, acabara con el Imperio Romano, y casi que solamente por ser linaje de Abraham, aunque fueras bien malvado, eras justificado, y no es así, no es así. Por ejemplo, lo que dijo el hermano lo vemos también en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 58, Isaías 58, el contexto es que le está diciendo a algunos de los israelitas hipócritas cuando ayunan, cuando celebran Yom Kippur, y dice, no es más bien, dice Isaías 58 desde el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. ¿No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces te nacerá la luz como el alba y tu Yeshua, tu salvación, aquí en hebreo dice Yeshua, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia, tu justificación delante de ti, y el kabod, el peso, la gloria de Yahvé será tu retaguardia. O sea, entonces lo que Yeshua predicó no es nada nuevo, está en los profetas, pero ¿qué pasa? Que ya se había corrompido terriblemente todo el sacerdocio, toda esta gente. Hermanos, ¿por qué creen que fue destruido Jerusalén en el primer siglo? Algo que debemos tener bien claro, algo que hay que tener bien claro, la Torá dice que si el pueblo de Israel pecaba, el mismo Creador los expulsaría de Jerusalén. El mismo Creador enviaría ejércitos para destruirlos. La destrucción de Jerusalén en el primer siglo fue porque esa generación malvada mató al Hijo del Hombre, porque eran personas que no tenían misericordia. No todos, pero la mayoría, yo digo. Hubo miles de judíos, hubo fariseos, hubo levitas que sí creyeron en Yeshua, pero un montón no. Entonces, por supuesto que el evangelio del reino es, como dice la carta de Tito, es el misterio de la piedad del Creador. Él es piadoso, y en eso apoyo 100% a mi hermano Carlos, 100%, porque lo primero es la piedad, no importa cuántos sepas, cuántos idiomas sepas, no, primero la piedad. Después de eso, bueno, ya vamos aprendiendo, vamos construyendo, ¿no? Pero eso, mi hermano, quería agregar eso, hermano, a lo que dijo el hermano Carlos. Perfecta y sabias palabras, Carlos. La verdad que es así, como tú manifestaste. Todos los cristianos, tenemos en ese caminar llegar a la mente de Cristo. Ese vendría a ser el objetivo de cómo tenemos que actuar. Ahora, ¿cómo actuamos? Con la mente mundana que, entre comillas, debimos, y es verdad, sepultar en el bautismo y en el arrepentimiento, o con la mente de Cristo. Y en eso vamos todos aprendiendo. Todos, y nos necesitamos todos para continuar creciendo. Porque si no, pasa lo que a continuación pasa. ¿Qué le pasó a la iglesia que Dios Jesucristo corrigió? Se vio involucrada con falsas doctrinas, como la que vemos acá. ¿Se acuerdan de capítulos 2 de Apocalipsis, versículo 14 en adelante? Cuando le habla
a la iglesia de Pérgamo, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, la cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Doctrina que no está con los israelitas. Y ahí está la importancia del Antiguo Testamento, Ricardo. El ver cómo Dios se asombró ante esa situación después de que hizo una batalla espiritual contra Balaam, cuando Balaam le quería maldecir, pero Dios le decía, no maldigas, que ya lo vimos en el video anterior, cualquier cosa de la gente que quiera bicharlo, pero la iglesia está siendo corrompida por tantos falsos hermanos que usan el enriquecimiento para expropiar a la iglesia de Cristo de dinero y empobrecer más a los pobres que tanto hablaste, Carlos y Ricardo. También la doctrina de los nicolaístas, que también yo aborrezco, y manda a la iglesia a arrepentirse. Por eso es importante aprender y crecer, para que la iglesia no esté contaminada de falsas doctrinas. Les pregunto, ¿una iglesia con falsa doctrina conlleva la salvación de las personas que están en ella? A cualquiera de los dos le pregunto. ¿Qué dice? No, todo lo contrario, hermano. La gente sale herida de esos lugares y luego por eso ya no quieren saber nada de la Biblia. Hay gente que incluso acaba odiando a Cristo, qué sé yo, pero es culpa pues de esos líderes, ¿no? O de esas personas que llevan al frente estas congregaciones, ¿no? Y sí, hermanos, podemos ver que con el pueblo de Israel pasó también muchísimo, ¿no? Ojo, voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia a cada rato les decía que eran una bola de hipócritas. Muy pocos eran fieles a través del tiempo, pero la mayoría se desviaban y el Creador les mandaba otro profeta, y todavía cuando se iba a morir Moisés, todavía cuando ya se iba a morir, su último mensaje que le dice Dios, le dice, por cierto, Moisés, el pueblo va a pasar el tiempo y va a adorar otros ídolos y va a hacer cosas malvadas, imagínate, y dice, te digo este canto para que un día, para que se acuerden cuando eso pase, les canten este canto, que es un canto de juicio. Ese canto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, sí podemos ver como este patrón del ser humano, ¿no? Porque es del ser humano, porque eso pasa también incluso con religiones, no sé, con musulmanes, con hindúes, o sea, siempre gente aprovechándose de la ignorancia de otras personas. Porque habrá musulmanes que genuinamente ellos en su ignorancia piensan que ser musulmán está bien, ¿no? O habrá hinduistas, pero hay otros que manipulan a las masas, manipulan a la gente y los engañan. Y los llevan a doctrinas terribles como seguir a un hombre, con todo respeto si está viendo aquí un musulmán el video, pero seguir a un hombre como Mahoma, que era más pecador que nada, ¿no? Y no seguir a Cristo. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que se aprovecha de la gente, de las ovejas. Lo dice Ezequiel, lo dice por todos lados la Biblia, y a mí sí se me hace triste, pero también hay veces que es culpa de la misma gente, hermanos. Es culpa también, es como una mezcla, porque la gente se siente cómoda. Si la gente se siente cómoda con un predicador todo hipócrita y malvado, pues también algo está mal. Algo está mal, ¿no? Porque... Ricardo, me haces recordar algo, perdóname que lo que te estás hablando, que te corté, pero ¿vos cómo pensás que miraba Israel a Moisés? Lo miraba como esa persona querida, pero es un viejito bueno. No, el tipo, ¿qué pasó cuando hicieron lo del becerro? ¿Qué pasó cuando se acostaron con la moabita y qué mandó a hacer? 24.000 personas murieron. En el becerro 3.000 personas murieron. Lo miraban con respeto, lo miraban con autoridad. No era que se sentían cómodos, no buscamos la comodidad a veces. La verdadera iglesia a veces es como ahora lo que estamos hablando en este ida y vuelta. Hay momentos que vamos a sentirnos medio incómodos porque, bueno, acá estoy escuchando algo que no quiero, pero es correcto. Bueno, vamos a acomodarnos, pero no quiero imponer, pero no. Bueno, es así, no es sentirnos cómodos, es dialogando y creciendo y respetándonos y razonando, como vos dijiste, y seguir evolucionando, seguir creciendo. Hermano, perdón que te interrumpa, pero a veces la Biblia es demasiado incómoda. O sea, a veces, vaya que te incomoda, rayos. O sea, tienes que enfrentarte a cosas que dices,
rayos, tengo que seguir cambiando, tengo que transformarme poco a poco, porque en verdad la Biblia incomoda. Sí, es muy incómoda, hermano, muy incómoda. Lo digo en el buen sentido, espero se entienda. Es muy incómoda, no es un libro que lo vas a leer y te vas a sentir súper cómodo. No, muchas veces es muy incómoda. Pero es incómoda, ¿por qué? Porque es como cuando el padre por algo tiene que regañar a su hijo. Entonces, el creador, bueno, te da unos buenos varazos en la vida y con la Biblia, pues para que vayas enderezando el camino, ¿no? Entonces, sí es incómoda la Biblia. Por ejemplo, hoy en día es demasiado incómodo, bueno, no sé si se pueda decir aquí en tu canal, pero estas ideologías que hay como de colores y que de los jóvenes, y ya saben a qué me refiero, ¿no? Y ven incómodo el evangelio del reino y es incómodo que la Biblia dice arrepiéntete. Y ojo, esto va para alguien que le gusta a alguien de su mismo sexo o para un fornicario o para un mentiroso, todos por igual, nadie es mayor pecador que el otro, ¿eh? Es incómodo, hermanos. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso, que la Biblia a veces nos incomoda, pero Claro, nos incomoda con un propósito. lo que tú estás diciendo, que acá tenés la libertad de hablar lo que el Espíritu te diga. Nosotros, y yo entiendo el espíritu de tu canal y de tuyo, y con Carlos también, y con Luis, que también. Nosotros no venimos a hacer apología del odio contra nadie. Contra nadie. Cada uno toma su decisión. Nosotros con amor le decimos el Evangelio. El caminito es este. Si vos decidís ir por el caminito del arco iris, falso arcoíris de 6 colores, y vos andás, pero es tu decisión. Vos sabés que si vas por ese lado, arriba no vas. ¿Por qué? Porque acá lo dice. ¿Tá? Y yo creo en esto. Y yo tengo, pero mi Dios no. Bueno, vos sí tu Dios. Yo, por mi fe y por las pruebas, y etcétera, 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 lo que uno pueda tener en el corazón, sigue. No te odio. La Biblia me dice, amás tu enemigo, bendice a los que te maldicen. Si vos me venís y me insultás, bueno, te bendigo. Dios quiera que encuentres la luz. Dios quiera que encuentres el conocimiento. Si te falta mañana un vaso de agua, querés un vaso de agua y yo lo tengo, yo voy y te lo doy. No sos mi enemigo. No hacemos apología del odio. Que eso es lo que va a usar el anticristo, es lo que va a usar en la apostasía para meter presos a cristianos como vos, como Carlos, como yo, o como muchos. Claro, van a decir, no, es que me ofendes, es que son palabras de odio. Y no, al contrario, son palabras de amor, pero son duras, nada más. Y bueno, o sea, así es la vida. Duras porque estamos torcidos, ¿no? Pero en realidad no deberían de ser duras, pero estamos como humanidad tan torcidos que son palabras duras, ¿no? Porque como dice la escritura es una espada de doble filo, hermanos, que penetra hasta los huesos, ¿no? Sí, Entonces, yo recuerdo cuando llegué al conocimiento de la Biblia, yo lloraba y lloraba, hermano, y lloraba y leía y me sentía estúpido. Yo leía el libro de Proverbios y decía, rayos, encajo justo como el hombre necio de Proverbios. Ese soy yo, tengo varios rasgos de que dice que es tonto. ¿Qué está pasando? Y era incómodo, hermanos, muy incómodo. Y lloraba, hermanos. Eso cuando recién conocí la Biblia. Y ahí viene la palabra, el arrepentimiento de Dios te lleva para la salvación. Eso que te compujo el corazón, te llevó a la salvación, a Yeshua, ¿no? Yeshua Hamashiach. Pero el arrepentimiento del mundo y la tristeza te lleva para la muerte. Gracias a Dios y su misericordia pudiste ser iluminado, ¿no? Y entendiste que eso que te entristeció no te endureció para odiar la palabra, sino para arrepentirte, igual que yo, igual que Carlos, igual que todos los hermanos, y seguir el camino del cumplimiento. Eso, bueno, si bien tiene cierta incomodidad, lo que sea, pero Jesucristo, mi yugo es fácil de llegar y ligera mi carga. Sigan, niéguense a sí mismos. El negarse a sí mismo son los tesoros más importantes que un ser humano puede hacer. Son los tesoros de oro, de plata y de piedras preciosas en el tribunal de Cristo. Porque cuanto más combatís con tu propia naturaleza humana que la dejaste atrás y le ganaste, eso va a ser muy bien galardonado. ¿Ok?
¿Y dónde está la doctrina? ¿Dónde tenemos que seguir bichando la doctrina? ¿Dónde está? Bueno, vamos a leer un pasaje más para continuar. ¿Qué dice? En Hechos, capítulo 2, 37 y 42, habla de lo que es el Pentecostés. 50 días después que Jesús resucitó, que lo que pasa, el Pentecostés le llega el Espíritu Santo a la gente, empiezan a hablar en lenguas y se salvan como 3.000 personas, lo que habla la Biblia, que es tiene un paralelo con lo que pasó en Sinaí, ¿no? Exactamente, pero la ley trae muerte, la resurrección de Jesucristo trae vida. 3.000 muertos, 3.000 personas salvadas, ¿verdad? ¿Es eso, Ricardo? Es así. Y exactamente. Y acá miren lo que dice, cuando se salvaron la gente, esos 3.000, la primera vez que Pedro le habló y se salvaron 3.000, dice en el 41. Entonces, los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3.000 almas y preservaban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo manifestada por los apóstoles. No podemos ir más allá de lo que está escrito en la Biblia. Los apóstoles y los profetas, la palabra de Jesús, es importantísimo que la sigamos. Si hay alguien que viene y te dice, vamos a seguir lo que dice el Papa, vamos a ver lo que dice Mahoma, vamos a ver lo que dice Buda, vamos a ver lo que dice el pastor fulanito, o el cuerpo gobernante, o los profetas de los mormones, está equivocado. Tenemos que abocarnos a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Por eso, en Primera de Pedro, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Lean la palabra y si hay un mandamiento establecido en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto establecido que te va a mandar Jesucristo a realizar, que no esté adulterado con, por ejemplo, no tomar café, por ejemplo, no donar sangre, no festejar cumpleaños y tantas otras cosas que puedan agregarle o adorar imágenes, etcétera, o matar una gallina y revolearla por la cabeza, etcétera, etcétera. Si eso no está acá, es adulterar la palabra, porque así no vas a adorar a Dios. A Dios no le gusta. Por eso dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, si vamos a crecer y querer en Jesucristo y amar a Jesucristo por su sacrificio, cumplamos sus mandamientos como Él los pidió, no adulterándolo. ¿Verdad? ¿Alguna opinión? Dice, el que tenga falta de subir a pie a la Dios será dada, pero la escuela del Señor es, según mi entender, lo que he aprendido, es la letra con sangre entra. El que quiere aprender el Señor no piense que es fácil, al menos para el cuerpo, obviamente la escribir sí. Job aprendió, pero Job perdió 10 hijos, perdió la riqueza, perdió la salud, se enfrentó a su esposa y aprendió sí. Y fue un premio por su justicia. Dios le dio un conocimiento mayor por su justicia, pero el aprendizaje de parte de Dios no es con caricias. El cuerpo para el Señor no significa nada el cuerpo. Un hombre de los más justos como Juan el Bautista tuvo la muerte más ignominiosa que se puede imaginar, que parece hasta muerte vana, a la cárcel por vanidad total. ¿Y no estaba el Señor para protegerlo? No, lo que pasa es que la vida y el cuerpo para el Señor no vale nada. Vale nuestra alma, nuestro espíritu. Si Él tiene que destruir nuestro cuerpo para hacernos enseñar una cosa, lo va a destruir. Y nosotros terminamos dando gracias. Cuando entendemos, terminamos dando gracias. Si perdemos un brazo porque el Señor nos quiere enseñar algo, al final terminamos dando gracias, porque entendemos que vale mucho más el conocimiento que el brazo que perdimos. Es decir, el creyente que quiera aprender de Dios esté dispuesto a pasar por su escuela y por su enseñanza, que no es fácil, porque no es prueba. Es decir, y no piense que tener cosas en la vida o satisfacer deseos es lo que demuestra que nosotros somos cristianos y logramos decir, Dios me bendijo porque tengo esto y tengo aquello. Tener cosas no demuestra la bendición de Dios. La bendición de Dios demuestra el conocimiento, como tener los frutos espirituales que vamos dando.
Es decir, no se, en ningún momento, en el Antiguo Testamento sí, Dios bendecía con bienes materiales, pero si no, Pablo sería rico, Pedro sería rico, Cristo sería rico. Es decir, no son Si los... no, no, si no estaríamos promocionando el Evangelio de la Prosperidad, y para claro, nada estamos en ese camino, ¿verdad? exactamente. Después tenemos, siguiendo con la lectura bíblica, dice, en Efesios capítulo 4 tenemos la solución para poder ir por el caminito correcto de la sana doctrina. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, lo que hablamos hoy, del cuerpo de Cristo que los puso para que nos enseñen, si no hubiera dejado solo pastores. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres, que con astucia acechan para engañar. Antes, hablando de la verdad, en amor crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ligado entre sí y compactado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en el... Se manifiesta acá. El crecimiento de la iglesia tiene que estar cimentada en la roca que es Cristo y con el conocimiento de lo que Dios puso en sus dones. En este caso, profetas, evangelistas y maestros, o mejor dicho, evangelistas, pastores y maestros, porque basados en la escritura de los apóstoles y los profetas. Así, bien cimentado el cuerpo, puede edificarse y llegar a la medida y a la plenitud de Cristo, que ese es el objetivo de la iglesia. Y este mensaje nos da pie, y estas palabras nos dan pie para promocionar el próximo video, que vamos a hacerlo con el canal de nuestro querido hermano Ricardo Esquivel. ¿Verdad, hermano? ¿Qué te pareció hoy la charla y el video? ¿Qué reflexiones te dan? Honestamente, antes que nada, gracias por la invitación, gracias también a su audiencia, mi hermano, gracias a todos los hermanos que estén viendo el video, esperando que haya sido de edificación. Honestamente, a mí me gustó muchísimo, siempre es bueno congregarse, es bueno exponer estos temas y, por supuesto, como dice la Escritura, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre, dice Proverbios. Entonces sí es bueno siempre relacionarnos, hablar de todas estas cosas y honestamente, ¿qué reflexión yo puedo sacar de todo esto que hablamos, mis hermanos? No olvidar el misterio de la piedad del Creador, que Él es amor, hermanos. Primeramente Él es amor, Él es piedad y que respetemos el distinto entendimiento que tengan las personas, pero sin permitir distorsiones ya exageradas que lleven a las personas a pecar, que lleven a las personas a idolatrar cosas, incluyendo personas. Es decir, mantener un equilibrio entre lo que es tener piedad, tener misericordia, tener paciencia, pero también, como dice la Escritura, ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Hay que ser astutos porque sí hay personas que se infiltran, ya sea en congregaciones virtuales o físicas o iglesias, y se infiltran para destruir, hermanos. Yo sí soy de la idea, yo personalmente sí creo en los seres espirituales, sí creo que Satanás está como león rugiente y muchas veces incluso se disfraza de un buen amigo o de un hermano, y como dice el apóstol Pablo, hay que cuidarnos más de los que dicen ser hermanos y hacen cosas horribles, sino más que de personas del mundo, por decir así, ¿no? Entonces, mi reflexión, mi conclusión es tener siempre en cuenta la piedad antes que cualquier cosa, el dominio propio y también entender que de nada nos sirve la sabiduría, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, si no me equivoco, de nada nos sirve saber todos los secretos del universo si no tenemos un amor genuino en nuestros corazones, hermano.
Entonces, en esto estoy completamente de acuerdo con mi hermanito Carlos. Eso es lo que puedo decir, mis hermanos, y los esperamos en el próximo video que vamos a hacer aquí con mis hermanitos. Por mi parte, mis hermanos, antes de despedirme, bendecir a todos mis hermanitos que están viendo este video y les agradezco por su atención. Indagando el contexto, ¿verdad? Sí, pueden ir a visitar el canal Indagando el Contexto y ahí estamos a sus órdenes, mis hermanos, en lo que puede edificar el canal, ahí está a su disposición, mis hermanos. Gracias. Carlos, ¿alguna palabra de reflexión? A los hermanos creyentes que recuerden que después de la conversión, nuestro principal trabajo es la santidad. Ser santo, pues yo soy santo. Y la santidad requiere conocimiento, requiere fe, requiere oración, requiere comunión con Dios y apartarse del mundo. Nada más que eso. Y indudablemente agradecerle a Ricardo y a Luis y a ti porque pudimos compartir con pequeños matices, pero tenemos un motivo común que es resaltar la figura de Cristo y la obra de Él primero, siempre. Por ahora, nada más. Muy bien, hermanos, gracias por estar ahí. Gente de YouTube, hermanos, hermanas, gracias por todo. Este video, como siempre, se hace largo. Uno quiere hacerlo corto, pero la verdad, el espíritu nos lleva a estar charlando, más que debatiendo, charlando, o intercambiando opiniones, amándonos y tratando de aprender. Porque esa es la esencia. Y vamos a seguir aprendiendo hasta que Jesús venga a buscarnos o que nosotros partamos en algún momento. Gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal del hermano, Indagando el Contexto. Si quieren, suscríbanse a nuestro canal, humildemente. Y vamos a seguir aprendiendo entre todos. Estamos en contacto. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chao.